Bueno, pues vamos con este último bloque de tiempos o grupo de tiempos, como queramos llamarlo, que es del futuro. Dentro del bloque 1 vamos bajando y buscamos la entrada que dice The Future y que está aquí. ¿Vale? Bueno, cuando se ve el futuro, hasta ahora nosotros hemos visto el tiempo de presente, ¿no? Veis que se ha repetido esta palabra en inglés tense. Tense es tiempo verbal. Hemos visto el tiempo de presente, el tiempo de pasado, el tiempo perfecto, etc. Pero fijaos que de futuro, aunque ahora digan hay futuro perfecto, futuro no sé qué, realmente en inglés no existen tiempos de futuro, sino que existen estructuras verbales que combinan formas verbales para expresar futuro, pero no hay un future tense, como hay un present simple o un past continuous, sino que hay diferentes estructuras verbales, ¿vale? Que además de para hablar de futuro se utilizan para otras muchas cosas, pero yo digo, de entre esos usos que tienen, pues tienen usos futuros. Por eso hablamos del futuro, de formas de expresar el futuro, pero no realmente de tiempos verbales del futuro en inglés. Bueno, esto es muy escueto. Tenemos dos archivos, como siempre, donde viene la gramática y los ejercicios y el que tiene el solucionario. Bueno, pues vamos con el primero, que ya lo tengo yo descargado por aquí. Y vamos a estudiar diferentes, concretamente creo que salen cuatro formas, cuatro estructuras verbales que nos van a ayudar a expresar el futuro. Bueno, la primera es la que cuando uno empieza a estudiar inglés y le pregunta, oye, del futuro en inglés, ¿cómo expresar el futuro y demás? Con el will, ¿vale? Es quizás la más, entre comillas, la más conocida. Realmente will no es futuro, will es un verbo modal. Su significado básico, la idea básica de will es, le voy a poner un poco así fino, la abolición, quiere decir voluntad. Will realmente lo que se utiliza es para expresar voluntad de querer hacer algo, deseo, etc. Y de entre esos usos, pues hay una referencia al futuro. ¿Vale? Aquí lo califican de futuro simple, pero bueno, ya digo, es una forma de denominarlo porque realmente no es un tiempo. Bueno, en cuanto a la forma, es muy sencillo porque es will seguido directamente del infinitivo, sin el to, es decir, will y el verbo. En negativa, will not, o la contracción won't y el verbo. Y en pregunta, will, el sujeto y el verbo. ¿Vale? Es decir, es lo mismo que quién. Es un verbo modal, como digo. ¿Ok? Ahí tenéis un pequeño resumen. En cuanto a la forma, ¿veis? Sujeto will y el infinitivo, sujeto will not y el infinitivo, aunque no colocan que no sé si luego aparece por ahí, la forma contraída en negativo, que es won't, que sería algo como así. Won't más el verbo, ¿ok? Won't, will not, won't. Al igual que, bueno, la contracción también en afirmativa es el apóstrofo y la doble L. ¿Ok? Esta sería negativa, esta es la afirmativa. Y en la interrogación, pues ya sabemos con will, el sujeto y el verbo. ¿Vale? Es la estructura básica en cuanto a la forma. ¿Qué uso? Porque esto bueno, decimos siempre, es algo que hemos venido repitiendo a la hora de los tiempos verbales y de los verbos. Hay que tener en cuenta la forma y también el uso, lógicamente, ¿no? ¿Cuál es el uso? Bueno, el uso futuro fundamental, el que más se repite, es el que dice ahí de predicciones, pero además predicciones que no son muy seguras, sino que son estas predicciones, yo a veces esto lo explicaba como, pues que si uno va a un fortune teller, ¿no? Un adivino, lo que se le dice, te vas a casar en el futuro, no sé qué tal. Es decir, predicciones basadas en creencia, en pensamiento. Yo pienso, creo que va a ocurrir, ¿no? Pero no hay nada que te diga que eso va a ser así. Cuando dicen it will rain tomorrow, es porque pues, no sé, he visto por ahí unas nubes, pero vamos, no sé, yo creo que mañana va a llover. Ese sería el sentido de esta predicción. Una predicción que no es nada segura. No hay nada que te diga que eso va a ocurrir, sino que es algo que tú crees. De repente, otras veces cuando han pasado ciertos acontecimientos ha ocurrido eso. Es una predicción muy light, muy, sin ningún tipo de base. Fijaos que el siguiente, que son compromisos o promesas,
que también vendría un poco a hacer básicamente lo mismo. Ya hay esa idea, ya el significado de ese compromiso futuro, de esa promesa futuro, tiene que ver con esta idea básica de will como un modal que expresa voluntad. Pues eso, cuando uno se compromete a hacer algo o cuando uno promete hacer algo, en el futuro, lógicamente, también se puede utilizar el will. I'll call you tomorrow. Te llamaré mañana. Es como que prometo que mañana te llamo. Me comprometo a llamarte mañana. Esa es la idea, el sentido básico, ¿no? Y también lo de futuro no planeado, me acuerdo de acciones espontáneas. Hay veces en el que uno decide hacer algo en un futuro, normalmente en un futuro inmediato, muy cercano, y lo decide en el mismo momento. Es como que, pues no sé, yo voy caminando por la calle, me encuentro con ese amigo que no he visto hace tiempo. ¿Qué tal? Oye, ¿te acuerdas de Juan? Sí, pues resulta que está en el hospital. Vaya, voy a visitarlo. Es decir, esa acción voy a visitarlo es una acción, como dice ahí, espontánea. Toma la decisión en ese mismo momento. Entonces en inglés diría, oh, I'll go and visit him. ¿Ok? O como lo que te dicen en el ejemplo. Estás en casa, the phone is ringing y el teléfono empieza a sonar. I'll answer it. Él dice, bueno, esto era antes cuando había teléfonos fijos, claro, había antes. ¿De quién era el teléfono que suena? Entonces yo lo cojo, ¿no? Ese sería ese I'll answer it, sería eso, es decir, una decisión que se toma en ese mismo momento, ¿vale? Ese es otro uso también de will. Y un poco más, menos, o sea, digamos, menos frecuente, pero que también puede ocurrir con idea de futuro, es ofrecerse a hacer algo. I will open the door. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no es necesario, lo digo de cara a un ejercicio. Muchas veces algunos de estos significados, algunos de estos usos no se distinguen, pero no es necesario distinguirlos, porque tú en el ejercicio lo que quieres es poner will. Entonces, si tú pones will porque crees que es un compromiso, pero en realidad es un ofrecimiento, pues a ti te da igual, porque en realidad tú lo que tienes que tener claro es que ahí tienes que poner will, ¿ok? Porque I will open the door, dependiendo del contexto, podría ser un compromiso, es decir, una promesa o un ofrecimiento, ¿vale? En cualquier caso, como digo, es will. Vale, pues esa es la idea del will, de este primer futuro, de esta primera estructura que se utiliza para el futuro. Vamos a ver, ahora después vamos a ver be going to, y entonces paramos y hacemos un ejercicio para distinguir ambos, ¿no? Porque normalmente, y si ya habéis estudiado inglés antes, a lo mejor lo habéis visto así, se suele, cuando se empieza a estudiar el futuro en inglés, se suele estudiar eso, uy, disculpad, me llaman del centro. ¿Sí? Dime, Miriam. Como que no, pero si ya está reparado. Y de hecho estoy retransmitiendo. Sí. Sí. Sí, qué raro, porque es que lo reparé. Vale. Bueno, pues lo que decía, ¿vale? Eso es con Will. Digo que normalmente cuando se empieza a estudiar el futuro en inglés, se suelen contrastar el will con be going to, que es el que vamos a ver ahora después, ¿no? Por cerrar un poco esto, quiero decir, esta primera aproximación al futuro, está también la estructura shall, ¿ok? Shall es otro modal, también es un modal que tiene esa idea de voluntad, de querer hacer algo y demás, ¿no? Es como un poco, el uso está mucho más restringido que el will. Se utiliza, ¿vale? Pero es mucho más restringido. Sobre todo, como veis, se suele utilizar mucho en preguntas, ¿no? Para ofrecerse a hacer algo, shall I open the window? Sí, quieres que realmente, o sea, que coge el futuro un poco, en mi opinión, coge el futuro un poco de ahí, ¿no? Es decir, que pasa al lado del futuro, pero bueno, tienes de refilón, ¿no? Exactamente. Shall I open the window? O también para sugerencias, tanto para darlas como para pedirlas, ¿no? Where shall we go? Shall we buy her a book? ¿Dónde vamos? ¿Le compramos un libro? Veis que incluso la traducción al castellano no tiene mucho con el futuro. Pero bueno, se suele utilizar, se suele hablar de ese shall cuando hablamos también de will y del futuro, ¿vale? Pero bueno, will, shall y demás. Y el siguiente, el que llaman aquí, en un futuro de intención, pero bueno, porque quieren poner algo, es ese be going to get it, ¿vale? Me detengo un momento en la forma porque, aunque no tiene una, digamos,
estas alturas de la película no debería tener una gran dificultad para vosotros, pero suele ser motivo de confusión a la hora de... Y lo puedo entender, ¿no? Porque claro, uno está en el examen, está haciendo el ejercicio, ahora will, ahora be going to, se hace como una palabra, falta tal. Mira, el be going to es como se compone de be y luego going to. Y lo que cambia, es decir, lo que se pone en afirmación, en negación o en interrogación, es el verbo to be. Entonces vais a encontrar is, are o am. Pero el resto, que es going to, más el infinitivo del verbo que está indicando la acción de la que estamos hablando, eso permanece siempre invariable. Yo puedo decir, I'm going to Madrid. Perdón, I'm going to visit Madrid. Voy a visitar Madrid. I'm not going to visit Madrid. No voy a visitar Madrid. Are you going to visit Madrid? Entonces, going to más el verbo siempre permanece igual. Lo que cambia, afirmación, negación o bien en la interrogación, es el verbo to be. ¿Vale? O sea, que eso tenerlo en cuenta a la hora de... Porque, por ejemplo, un error común es que cuando estamos haciendo el ejercicio, el verbo to be como que desaparece. Entonces te encuentras muchas veces que la gente dice going to y el verbo, going to y el verbo. No, es to be en la forma que corresponda, going to y ya el verbo. ¿Vale? ¿Veis? Sujeto. Exactamente. Y uno de los fallos habituales en el presente continuo es que se olvida el verbo to be. Así que cuidado también a la hora de utilizar de la forma del be going to. Bueno, los usos, y aquí sí están bastante más claros, son una predicción, pero en este caso la predicción ya no es como la de Will, sino es que, bueno, yo creo que no. La predicción se basa en algo, en lo que se llama present evidence, es decir, en una especie de prueba del presente. Hay algo en el presente que te da a ti cierta seguridad, no al 100%, pero te da a ti cierta seguridad de que eso que tú predices puede ocurrir en el futuro, ¿no? El típico de look at those clouds. El cielo está totalmente cubierto, lleno de nubes, y dice, it's going to rain. Bueno, pues es bastante probable que llueva. Esa predicción es más segura, porque hay algo, es decir, tú te basas, y de hecho eso es lo que te basas. Suele quedar claro en el contexto, ¿vale? Y incluso a veces está expresado. Eso que te basas te da a ti, como digo, una razón, un soporte para dar esa predicción, ¿no? O yo siempre pongo el ejemplo típico de que te encuentras con una mujer y tal, una amiga, entonces ves que está embarazada y dices, oh, you're going to have a baby. You are going to have a baby. Hay algo en el presente, ¿vale? Que a ti te hace, en este caso con toda seguridad, que va a ocurrir en el futuro, ¿vale? Ese es el futuro, esa es la predicción, perdón, del be going to. Basada en algo, hay algo en el presente, e insisto, suele quedar claro en la frase que te dice a ti que esa predicción es más segura que la de Will. Y por otro lado, también el be going to se utiliza para hablar de planes o intenciones del futuro. Cosas que te gustaría decir que tienes la intención de hacer. Igual, ¿es 100% seguro que la hagas? Hombre, pues no, pero es muy probable, bastante probable que ocurra eso, que esa intención, eso que tú has decidido hacer. She's going to buy a new car in a month's time. Ella va a comprar un coche en un mes. Bueno, pues, hombre, puede al final decir, no, pues al final no lo compro, está muy caro. Pero si tú expresas esa intención, pues quiere decir que lo más probable es que ocurra. ¿Vale? Por eso es que aquí le llaman futuro de intención o demás. Entonces, una predicción basada en esa present evidence, es decir, en algo de que tú ahora, en el presente, te indica que va a ocurrir, o bien una intención o un plan para el futuro. Una decisión que tú tomas, también se podría decir de esa manera. Recordad que, aunque no está incluido aquí, ya hablamos de ello cuando estuvimos hablando del present continuous. Uno de los usos del presente continuo es lo que llamamos los future arrangements. Es decir, se podría traducir también como planes futuros, ¿no? Esos future arrangements, vamos a recordarlo brevemente. Lo digo porque, bueno, viene al caso por lo de la intención y demás, ¿no? Uno de los usos del presente continuo se explica como future arrangements. Y yo creo que esto es una palabra francesa. Arrangement, ¿no? Que future arrangement es como planes futuros, arreglos del futuro, apaños para el futuro, ¿no? No es traducción así. Y entonces, esto es un uso del presente continuo que está sobre todo relacionado con social events.
Es decir, con situaciones de carácter social, una cita de trabajo, una cita con la familia, con los amigos, vais al cine, vas al teatro. Es decir, está relacionado con algo que normalmente tiene una hora establecida, es decir, sabes exactamente cuándo va a ocurrir y que por lo tanto está planeado de alguna manera fija eso que va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, we're meeting tonight at the restaurant. Y en este caso yo tengo un presente continuo, we're meeting, y hay un uso futuro. Normalmente cuando el presente continuo tiene este uso, en la frase hay alguna expresión de tiempo que te indica que es futuro. En este caso, tonight, ¿no? Cuando yo digo we are meeting tonight at the restaurant, quiere decir que ya está todo, de repente ya está la hora establecida y sabemos cuál es el restaurante. ¿Vale? Esos son los future arrangements. También el presente continuo puede tener este uso futuro, pero muy específico, muy acotado, como digo, a esos social events. Citas de trabajo, cita, quedar para ir a un lugar, quedar para cenar, una fiesta, etc. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos will, be going to, y ahora sí ya podemos hacer bajando, 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 bajando. Tenéis este ejercicio, ¿veis? Que bueno, como siempre, hay bastante para practicar. Vale, vamos a hacer nosotros hasta el número 9, ¿no? Vamos a hacer esos pues, 9 primeros y demás. Entonces, aquí pues yo puedo utilizar o will o be going to basándome en esos usos. Recordad, will, una predicción que no es muy fiable, una promesa, un compromiso futuro, una decisión que se toma en el mismo momento, o bien que me he olvidado del último uso, porque lo asociábamos con el de la promesa y demás, ¿no? El del compromiso. Voy a repasar. Se me ha pasado ahora ese cuarto. ¿Cómo? Ofrecimiento, sí, exactamente, ¿no? Que era, ya digo, lo he asociado tanto al de la promesa y demás que se me había olvidado. Y en el caso del be going to, o bien que hay algo en el presente que te dice qué va a ocurrir en el futuro, o bien un plan, una decisión, una intención que tú tienes para el futuro. ¿Vale? Pues valorando eso desde number 1 until number 9. A ver qué hay por ahí.
Vamos a ver cómo quedaría. Bueno, vamos a ir utilizando la pizarra, si os parece, y así vemos. Bueno, el primero dice, it rain tomorrow. Uy, ¿qué tenéis ahí? ¿Cuál sería la opción? It, it will rain. Ok, it will rain, claro, porque es que no hay, realmente, no hay nada que nos, pues it will rain tomorrow. Es decir, pues sí, pues a lo mejor, no. That's right, ¿no? Esta sería esa predicción poco segura. Fijaos la segunda, dice, look at that man. He, that's right, he is going to fall, que dice in that hole, into the hole, en el agujero. That's right. Y fijaos aquí, claro, ¿qué es lo que os ha llevado, entiendo, a decir he's going to? El look at that man. Es decir, hay algo que está pasando en el presente y es que tú ves como el hombre se va caminando y tal, y que se va a caer ahí. Entonces tú decís, se va a caer. Cuando encontráis expresiones de este tipo de look, watch out, be careful, ese tipo de expresiones, eso va a ser be going to. Porque son llamadas de advertencia sobre algo que ves tú que está en el presente y que te va a llevar a ti a deducir, a pensar que algo va a ocurrir en el futuro, ¿no? Ok, watch out, there is a tree. Cuidado, hay un árbol. Vas a darte con el árbol, ok. Look at that man. Ok, be careful with. Siempre que veis este tipo de llamadas de atención en la frase, va a ser el be going to. Que estamos hablando del contexto de futuro. Could somebody answer the phone, please? Y alguien dice, I'll get it or I will get it. That's right. Es decir, es esa decisión espontánea. Oye, yo lo cojo. I'll get it or I will get it. Okay. Number 4. Do you want me to help you? Okay. No, thanks. John. ¿Y qué tenéis aquí? John, por un lado me dice, John will help me. Ok, pero te dice, John is going to help me. Yo aceptaría las dos, fijaos. Lo he puesto un poco, digo, pues. That's right. Primero, ¿por qué la de will help? Porque es un ofrecimiento, ¿no? Es decir, que John se ofrece a ayudarme. O incluso una promesa, un compromiso. John se ha comprometido a ayudarme. Pero también is going to help me porque te dice, cuando te preguntan, ¿quieres que te ayude? Y tú dices, no, porque ya yo, es decir, hay algo en el presente que tú has hablado con John y o que John te ha dicho, oye, que te voy a ayudar. ¿Vale? Es decir, que hay algo en el presente que te permite deducir que eso va a ocurrir en el futuro. De que las dos, yo entendería que las dos, insisto, como una promesa o un compromiso, y ya John ha hablado contigo previamente en el presente, por lo tanto te puede decir, él me va a ayudar porque te ha dicho que lo va a hacer. Las dos en este caso podrían ser válidas. Aunque este año no han salido muchas. Ajá, no thanks. No, gracias, John. Pues, tú dices, Maite, que eso te ha llevado a ti a pensar lo de. Sí, 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 sí. Perdona. No le encuentro algo ahí. Ah, ok. Porque el going to es como un poquito más sutil. Ya, pero que no he encontrado, Ah. no he preguntado que me lleve a eso. Ah, ok, ok, vale. Tengo, Vale. Sí, lo que quiere decir cuando tú dices, no thanks, John me va a ayudar, es muy evidente lo que tú dices, el will, y por eso es correcto. Pero también se puede entender, lo que pasa es que hay que hacer, digamos, un trabajo un poco quiero decir, es más sutil, no es tan evidente. Tú puedes entender que si tú dices que John te va a ayudar es porque antes, John ya te ha dicho, oye, que te voy a ayudar. Por lo tanto, ha pasado algo en el presente, el que John ha hablado contigo, que te permite decir, John is going to help me. ¿Vale? Hay que hacer un poquito más, hay que sobreentenderlo un poco más. Pero yo lo aceptaría como correcto ambos. Aunque yo creo que el ejercicio efectivamente está o pide el will, pero yo aceptaría perfectamente el is going to help me. Aquí también. Number 5, it's really hot in here. Y dice, I will put. Aquí yo también me decantaría por I will put, porque la idea es que, uff, qué calor. Espera, voy a poner el aire.
Es decir, es una decisión inmediata que ha tomado, ¿no? Porque alguien ha dicho que tiene calor, entonces, bueno, pues, I will put on the air conditioning. ¿Vale? Es una acción espontánea y tal, como la que veíamos antes del teléfono. Así que yo diría I'll put o I will put. Es habitual, aunque como veis se acepta lo de I will y tal, cuando son este tipo de decisiones espontáneas, muchas veces se presentan en los ejercicios a través de diálogos, como aquí. Entonces es habitual que, si lo digo por si encontráis un solucionario, lo veis y tal, que se presenten en forma contraída. I'll get it. I'll put on the air conditioning. No quiere decir que tengáis que escribirlo vosotros siempre en forma contraída, pero es habitual, insisto, porque los ejercicios, cuando presentan este uso de la decisión inmediata, suelen hacerlo a través de un diálogo, porque es la forma más clara de que tú lo veas, y entonces lo suelen poner contraído, por aquello que es un diálogo, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que lo sepáis y tal. 6. My head hurts. Sit down and I will get you. Otro ejemplo también, or I'll get you, de esta decisión espontánea, ¿no? Siéntate. Fijaos, aquí igual, es lo que decía antes con respecto a Will, que a veces los diferentes usos confluyen, pero que me dan igual, porque puede ser una decisión espontánea, pero puede ser también un compromiso. Decir, espera, voy a comprometer a traerte o ofrecerse, ¿no? Me voy a ofrecer a traerte una aspirina. Pero bueno, da igual porque al final el correcto es I'll get o I will get an aspirin. Number seven. What would you like to have? Coffee or tea? Mm, I'm going to have. Yo ya sé lo que quiero, no sé. No, porque tú no sabes, hasta que no te dicen que hay coffee, o sea, café o té, tú no sabes exactamente. A ti, hombre, tú puedes decir, bueno, me gustaría, pero no sabes exactamente qué hay. Es una decisión que tomas en ese momento. Estas situaciones de cuando estás en un restaurante, en un bar, en una cafetería, o bien en un almuerzo, cena con alguien y tal, y te ofrece, oye, ¿qué vas a tomar? ¿Esto o esto? ¿Qué vas a beber? ¿Esto o esto? La respuesta va a ser, si es un contexto de futuro, por el will, porque es una decisión que tomas en ese momento. ¿Vale? I'll have, bueno, pues voy a tomar el café o voy a tomar. Entonces, en este caso sería, I'll have coffee, please. Tomas en ese momento la decisión. De repente tú eres más de té, pero no sé, en ese momento te apetece el café, entonces I'll have. ¿Ok? Number 8. Where are you going? That's right. So, aquí está claro, ¿no? I'm going to visit a customer. Claro, porque, quiero decir, ¿dónde vas? Pues tú ya sabes, tienes ese plan, esa intención de ir a visitar en este caso a un cliente, ¿no? A customer. Aprovecho que aparece por aquí lo de where are you going. Fijaos, ¿cómo diríais? Bueno, imagina estas dos frases. ¿Cuál creéis que, teniendo en cuenta el uso futuro, es la correcta? El presente continuo, bueno, si estás viendo ahora mismo que has salido de trabajar, Y si os digo que las dos son correctas, ¿por qué? Bueno, no tiene que ver tanto con el uso, sino con la forma. Fijaos, cuando la estructura be going to, el verbo que lleva detrás es el verbo go, yo puedo decirla completa, es decir, I'm going to go, o utilizarlo y pensarlo como si fuera un presente continuo, es decir, I'm going. pero ¿por qué? Para ver el futuro. Sí, para hablar de este futuro de intención, de este futuro be going to. Solo porque coincide en el con go. Es una licencia ahí lingüística y tal. Pero solamente con go. ¿Vale? Con el resto de verbos, pues uno sería el be going to y otro sería el presente continuo. Pero en el caso de go, aceptan eso. Entonces yo puedo decir I'm going to go home o I'm going home. Y las dos serían, pues, he tomado la decisión de. ¿Vale? Evidentemente. No, con el verbo go, insisto, cuando la estructura be going to
el verbo que le acompaña es el verbo go, como I'm going to go home, ¿ok? Yo puedo ponerlo así y no tengo problema, I'm going to go, o bien utilizarlo como si fuera un presente continuo, es decir, I'm going. Go. Pero solo con el verbo go. Solo ocurre con ese, ¿vale? Y en ese caso habría que ver el contexto, porque claro, si yo tengo I'm going home, pues tendrá que ver el contexto si se trata de un presente continuo o si se trata de un be going to. Pero podría coincidir en la forma, insisto, solo cuando el verbo que estamos utilizando sea el verbo go. Y ¿Vale? no hay ninguna partícula entre medias. No sé, yo me suena raro el traducirlo al español si no lleva a fondo, no sé. Tú dices go home. No, tú o a. No, después de hoy, Sí, para decir I'm going home. a casa, No, es que a home, no lleva, nunca lleva, porque cuando utilizamos home, con un verbo, normalmente con go o con tal, siempre van juntos, es decir, van sin ni nada en medio. Go home, get home, ¿vale? La palabra está home, es decir, como hogar o casa, al utilizarse, asociarse con otro verbo, normalmente un verbo de movimiento, no llevan nada en medio. Aunque en español digamos me voy a casa, sí. go home, o llegar a casa, get home, en inglés no, en inglés se une directamente. Y la última, why are you filling that bucket? Cuatro a las 9. Esa es la 9, ¿no? La 9 de Esa es la que estaba diciendo. Why are you filling that bucket with water? ¿No? Porque estás llenando el cubo con agua, ¿no? Pues I was. ¿Qué habéis respondido ahí? Yo he puesto will. Yo también. Will. Pero es que yo ahora mismo estoy llenando el agua, entonces te digo, oye, ¿por qué estás llenando? Bueno, estoy llenando Vale. porque mi intención es, o si lo lleno es porque en un futuro, pues, ahora mismo en un ratito voy a lavar el coche. Entonces es un be going to. Present evidence. Algo en el presente te dice que va a ocurrir. I'm going to wash the car, ¿no? I'm going to wash the car. No entendí tampoco bien el verbo. La pregunta es que dice, claro, dice, ¿por qué estás llenando el cubo con agua? Es decir, se entiende que hay alguien que está llenando el cubo y el otro está diciendo, ¿por qué estás llenando el cubo con agua? Es que voy a lavar el coche. ¿Vale? Bueno, tenéis ahí más para seguir practicando. Había dicho pero si había hecho la 10, Sí. pues vemos la 10. Yo he hecho la 10, yo también. Vale, pues venga, sí. Vale. Ok, dice, why are you wearing your best suit? Es muy parecida antes. I'm going, that's right, to have lunch. I'm going to have lunch with my best customer, ¿no? With my biggest customer. Voy a almorzar con mi cliente más importante. Igual, oye, hay algo en el presente, te has vestido con la mejor ropa, con el mejor traje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo intención ¿vale? Al igual que he intentado siempre un poco haceros llegar la idea con otros tiempos, las traducciones al español no os van a ayudar, ¿vale? Tradicionalmente se decía will es el futuro este de haré, iré, y be going to voy a hacer algo. No tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué ser siempre así. Así que, más que fijarse en las traducciones, lo mejor es el uso, ¿vale? Bueno, pues esto es en cuanto a be, going to y will. Solo nos quedan dos estructuras más de futuro. Así que vamos a verlas para ya dar carpetazo definitivo a los tiempos. Bueno, la siguiente es la que llaman futuro simple continuo. Bueno, esta sí prefiero ver que veamos la estructura aquí en la pizarra. ¿Cuál es esta siguiente estructura? Pues esta estructura se compone de will, del verbo be, to be, y de un verbo con ing. Will, el verbo to be, y a continuación un verbo con ing. Y lo que cambia, es decir, lo que se pone en afirmativa, en negativa y en interrogativa es will.
Es decir, que esto sería la afirmativa. En la negativa yo diría will not o won't, más el be, más el verbo con ing. Y en la interrogativa, will es un sujeto, más be, más el verbo con ing, o terminado en ing. ¿Vale? Esta es la estructura. Ya digo, futuro sí, futuro continuo, da igual. Will más el be más el verbo con ing. ¿Vale? ¿Y para qué se utiliza? Porque aquí ya sí que lo vamos a centrar en un uso concreto. Aunque hablan de dos usos, pero realmente se puede reducir a uno. Cuando sabemos que algo estará realizándose en un momento del futuro. Es decir, la frase donde utilicemos este tiempo, donde utilicemos esta estructura verbal, de alguna manera nos va a dejar claro hacer una referencia temporal particular o precisa del futuro. Bien a través de las horas, bien a través de un momento del día, bien a través de algo. Es decir, hay una referencia temporal al futuro que queda clara. Porque este tiempo o esta estructura verbal lo que te indica es que en ese momento concreto del futuro, en ese momento particular del futuro, algo estará pasando, algo se estará llevando a cabo, algo estará sucediendo o estará en progreso. I'll be doing my homework between 6 and 7 p.m. tomorrow evening. ¿Veis? Hay una referencia temporal clara entre las 6 y las 7. Mañana por la tarde. Pues en ese momento, I will be doing my homework. Yo estaré haciendo mis tareas. O abajo, aunque lo definen de otra manera, pero bueno, para simplificar es lo mismo. We will be showing this film this time next week. A esta hora, la próxima semana, mostraremos la película, como queramos traducirlo. Pero igual, hay un momento concreto, particular del futuro, y en ese momento, o en ese periodo, estará ocurriendo algo. ¿Vale? We will be showing this film this time next week. Así que, ya claro, esto es más preciso, más particular, pero también queda claro en la frase, hay algo en la frase que te ayuda a ti más o menos a saber que se trata de este tiempo verbal o de esta estructura verbal. ¿Vale? Will be más un verbo en ing, algo estará sucediendo en un momento concreto y está especificado en la frase del futuro. Y el último, y ahora hacemos algún pequeño ejercicio también, el que da futuro perfecto simple, pero bueno, tampoco igual, también tiene una estructura que sería will más have más el past participle. ¿Ok? E igual, en la negación won't más have más el past participle. Y en la pregunta, will más el sujeto más have más el past participle. Con esto lo que quiere decir que, igual que antes, la segunda parte permanece invariable y que lo que cambia es la de will. ¿Vale? Will have. Past participle era El de la segunda columna. tercera columna en los irregulares y ed en los regulares. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, esta estructura, que también, como digo, tiene un uso muy, muy particular, igual, en la frase suele haber una referencia temporal que es como un punto límite en el futuro. No sé si bueno, ahora con lo que explique va a quedar un poco más claro eso de punto límite. Esta referencia temporal, esta estructura temporal, suele ser, no siempre, pero en la gran mayoría de ocasiones suele ser by más un periodo de tiempo. By this time next week. By the end of the year. By June. By. ¿Vale? Ese by aquí quiere decir para cuando llegue ese momento, un poco en traducción así libre, pero eso es lo que indicaría el by. Es decir, sería que cuando llegue ese momento algo habrá terminado. Entonces, insisto, una frase en la que yo me voy a encontrar normalmente una expresión con by y un periodo de tiempo. Y entonces yo en esa frase utilizaré will más have más un participio, indicando que para ese momento del futuro
la acción que yo estoy diciendo habrá acabado. Ahí habrá llegado al final. ¿Vale? By tomorrow, the painters will have finished painting the house. En una traducción literal. Para mañana, los pintores habrán terminado de pintar la casa. Mañana terminarán de pintar la casa. Puede traducir también así, si te sirve de referencia y tal. By. Sí, justo ahí es el final, ¿no? Para poner algún ejemplo así. They will have come back from Japan by the end of next week. Volverán de Japón para la semana que viene, al final de la semana que viene. Nosotros diríamos en castellano, oye, ¿cuándo van? Pues más o menos al final de la semana que viene ya habrán vuelto. They will have come back from Japan by the end of next week. Entonces, ese es el punto y en ese momento la acción acaba. Pero como es una acción futura, pues lo expresan con una estructura del futuro. ¿Vale? Y, a ver, no al 100%, pero en la gran mayoría de ocasiones siempre suele ser una expresión temporal la que te marca esta referencia para que tú utilices el will have con una expresión temporal con by. ¿Vale? Ok, bueno, pues aquí tenemos a continuación un pequeño ejercicio donde combinan ambos tiempos. ¿Ok? Aquí está. Put the verb in the correct form. Bueno, vamos. Ok. Paso a la segunda parte. Hacemos esta de las 5 a la 10. Y aquí o bien es el will be con ing o will have más el participio, teniendo en cuenta los dos usos. Creo que es la última. A la 12.
¿Eh? Hay que estudiar más los irregulares. Los irregulares tienen lo suyo, es verdad. Aquí uno se, más o menos se hace con ellos, pero Yo recuerdo una profe nos insistió mucho con ella. es que, claro, tiene ese fastidio, pero veis que se utiliza. En cuanto que hay algo de perfecto, un have más tal. Vale, pues vamos a ir viendo entonces eh, aquí. El primero dice, bueno, el primero de los que hemos hecho. Bill is spending his salary very quickly. If he continues like this, that's right, he will have spent all his salary before the end of the month. Y esto fijaos que antes hemos dicho, cuando se utiliza esto de will have, la referencia temporal futura normalmente es con by. Bueno, pues aquí no la tenemos con by, pero es evidente que nos están poniendo un límite, momento límite en el futuro, donde la acción habrá acabado. Will have spent, habrá gastado, se habrá gastado. Ok, la siguiente dice, John and Mary got married 24 years ago. So by next year, they, pues aquí está más claro, ¿no? They will have been married for 25 years. Hacia el final del año que viene llevarán casados 25 años. They will have been married for 25 years. Number. Ahora estoy casi, pero para ya no veo. Oh, Dios mío. Number 7. Okay. ¿Qué pongo aquí? So will you be seeing? That's right. Okay. Will you be seeing Mike tomorrow? Oye, pasa, digamos, claro, aquí el momento concreto, digamos, es mañana, ¿no? Estarás bien, a ver, la traducción literal aquí no funcionaría, la de estarás viendo mañana a Mike. Si, por ejemplo, esta frase fuera en un ejercicio, no solo con estos dos tiempos, sino con más tiempo de futuro, te hubieran dicho tomorrow at 5 o'clock o tomorrow between 5 o'clock and 6 o'clock, es decir, hubieran especificado más para que tú identificaras con más claridad el tiempo. Aquí lo han hecho así, pues porque, claro, como son solo dos tiempos, son solo dos estructuras verbales, pues sabemos que no era will have, sino will be. Pero si es un ejercicio con más estructura de futuro, hubieran especificado un poquito más, porque si no, es más complicado. Si no hubiera habido varias posibilidades, ¿vale? If you need to contact me, y aquí, ¿no? No, I will be working in the office all afternoon. Estaré trabajando toda la tarde. Es decir, no hay una de estas límites. Habré trabajado, no, sino que estaré trabajando all afternoon. Okay, I will be working. Sí, en ese tiempo de futuro que es esta tarde o tal, estaré haciendo eso. Number 9. She what? She won't. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el tiempo límite para decir cuál es esa referencia temporal del futuro cuando esa acción habrá acabado? No, pero digo una referencia temporal, una hora, no hay, por lo tanto no es won't have, sino she won't be finishing all that work. Okay? It's too much for a person. She won't be finishing all that work. Y por último, number 10, y aquí sí, Hubiera estado bien también si won't finish y ya está. she won't finish all that work. It's too much for her. A ver, no porque Sí. no es para este tipo, pero
Pero me She suena won't más finish. correcto lo de... Tendría que haber un poquito más de contexto para que, porque aquí, si, ya digo, si mezcláramos más tiempos podrían ser varios, porque puede ser, quizás con más contexto a lo mejor, pero también, she's not going to finish all that work. ¿Por qué? Porque dice, it's too much for a person. Es decir, yo estoy viendo aquí en el presente que es mucho. Entonces eso me lleva a mí a predecir que no va, que yo en el futuro no va a ser capaz de hacer. Entonces she's not going to finish all that work. Entonces, ya digo, si incluyéramos más tiempo, yo necesitaría un poquito más de contexto para ver qué otro. Yo he hecho que tampoco no hubiera puesto esta frase así. ¿Vale? Es decir, yo sé que es she won't be finishing porque solo tenemos dos tiempos, dos estructuras verbales en este ejercicio, ¿no? Si no, lo que estamos comentando podrían ser muchas más. Number 10, by this time tomorrow, pues, I will have enjoyed, es decir, como que, bueno, pues habré terminado de disfrutar o habré disfrutado, ¿no? My holidays. Es decir, en ese punto de referencia, I will have. Okay. And so much for the future. Y hasta aquí el futuro. Questions? No. Bueno, claro, una vez que ya tenemos esto, como digo, el futuro hecho y ya todos los tiempos, pues claro, lo que quedará a partir de ahora es de vez en cuando volveremos sobre los tiempos, pero ya con todos los tiempos, ¿ok? Para repasar. Hay en el bloque 1. Voy a dejar esto aquí un poquito más abajo. En el bloque 1 hay una entrada, está como hacia la mitad de lo que llevamos, la que dice Tense Revision Exercises, ¿vale? Y aquí, pues tenéis archivos y enlaces y tal, para ya practicar cualquier tiempo verbal, ¿vale? En los archivos lo tenéis separados, pues por ejemplo, pasado y presente, presente y no sé qué. Pero por ejemplo, en el enlace, este que dice, ve a este directorio, y ahí hay de todo. ¿Vale? También organizado por tiempos y eso, pero ya cualquier tiempo. ¿Vale? Entonces, pues aquí en clase lo vamos a volver sobre ellos, pero ya a través de estos ejercicios, ¿vale? Pero que sepáis que también tenéis a vuestra disposición eso para que vayáis también practicando. Y está bien que lo hagáis a la hora de empezar a repasarlo y tal, por grupos, ¿no? Pues por ejemplo, primero lo del presente, simple y continuo. Y ahora doy un paso más, y ahora sí, era presente y pasado, y ahora, ¿vale? Y así, poco a poco voy a ir un poco adquiriendo esa capacidad, esa habilidad para distinguirlo. Porque luego en el examen, ya sabéis que, os recuerdo, también para un poco descender el nivel de ansiedad, lo recuerdo todos los tiempos, que esto solo forma parte, es decir, que preguntar directamente los tiempos solo lo van a hacer en la pregunta número 3, donde mezclan toda la gramática que vamos a ver durante este curso. Eso quiere decir que de tiempo, si hay, no sé, 7 frases, pues a lo mejor son 2 o 3. Y las otras 4 son otras cosas, ¿vale? O sea que a la hora, como siempre, de revisar y demás, que calibréis eso, ¿vale? Que son 5 preguntas, que hay un poco de todo. Yo creo que la prueba que hagamos la semana que viene, cuando veáis resultados, yo creo que eso va a ser un boost, ¿no? Como que un refuerzo ahí de la confianza para ver que más o menos vamos bien. Sí, yo creo que sí. Suele ocurrir eso, ¿eh, Maite? En inglés. Suele ocurrir eso ¿por qué? Porque es que el examen de inglés está diseñado de tal manera que permite compensar. Si se te da mal una cosa, pues siempre hay otra que se te da mejor. Es lo que yo creo, ¿va? Que suele ocurrir, suele ser así, ¿vale? Bueno, ya eso lo vemos la semana que viene. Vale, pues dejamos hablar.